Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Les queremos dejar saber que estamos en una nueva serie que se llama Activados y vamos a estar aprendiendo del Espíritu Santo y los dones. Y también queremos invitarles que vamos a tener una conferencia en noviembre 5 y 6. Tienen que registrar, va a ser increíble. Y también le queremos dejar saber que tenemos una aplicación. Si quiere conectarse con nosotros, solo tienes que buscar Crossbridge Miami Springs en la aplicación y también puedes poner peticiones de oración, también puedes ver las notas del sermón y también les queremos invitar en persona. Tenemos un servicio en español a las 11:30 y tenemos un servicio en inglés a las 10. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Quiero en esta nueva serie sobre el Espíritu Santo que estamos llevando a cabo, poco a poco irme acercando al tema de los dones espirituales. Soy consciente que este es un tema bastante controversial, pues existen diferentes opiniones acerca de si los dones ya cesaron o todavía están vigentes para la iglesia en el día de hoy. Si cesaron absolutamente todos o todavía hay algunos que no cesaron. La creencia de la iglesia puede clasificarse más o menos entre 4 y 5 diferentes grupos generales con sus respectivas variaciones. El título para el día de hoy de este sermón es La actividad del Espíritu, los dones. Pero realmente hoy no entraré a explicar cuáles son los dones que la Biblia coloca en diferentes listas, en diferentes pasajes. Lo haré en futuros sermones. Hoy quiero concentrarme en el marco en el cual el apóstol Pablo hizo mención del uso de los dones. Quiero extraer enseñanzas relativas al propósito del uso de los dones espirituales. La iglesia en la ciudad de Corinto se encontraba sumida en profundas divisiones. Las personas escogían a sus predicadores predilectos y generaban una especie de bandos, de facciones, como si los predicadores fueran rivales entre sí, como si los predicadores fueran contrarios el uno para con el otro. Esto podemos mirarlo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo en el capítulo 12 les va a hablar del propósito del ejercicio de los dones espirituales, los cuales tienen la finalidad de buscar el bien común, tienen la finalidad de servir a los demás, glorificando a Dios. Pero Pablo, antes de comenzar a hablarle acerca de los dones, él enmarca esta enseñanza en el señorío de Cristo. Lo presenta como el elemento unificador, como el elemento que a pesar de la diversidad que existe en una iglesia local, diferentes clases de personas, diferentes culturas, diferentes trasfondos, diferentes costumbres, pero que ahora hacen parte de una sola iglesia. Y a nivel universal, de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, siendo Jesús el Señor de todos los verdaderos cristianos. Este es el marco de referencia que el apóstol Pablo utiliza para introducir esta enseñanza. Así que acompáñeme leyendo en la primera carta de Corintios, capítulo 12, los primeros 14 versículos. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos.
Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da a unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. ¿Qué significa y qué implica el señorío de Cristo como el elemento unificador en la explicación de Pablo? Permítame volver a leer el versículo 3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo no está queriendo decir que una prueba infalible para saber si alguien realmente es cristiano es que pueda pronunciar la frase Jesús es el Señor. No se trata de pronunciar simplemente la frase, sino de vivir de acuerdo a lo que eso implica, a asumir las consecuencias que esto conlleva. El término Señor, según el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, fue el nombre, o más bien el título que se le asignó a Jesús en su nacimiento. Y ese mismo término, Señor, era el que los judíos en el Antiguo Testamento usaban para referirse a Dios y por respeto no pronunciar su nombre personal. Así que ese término Señor en griego es kurios, pero en hebreo es Adón. Y de allí es donde la Biblia utiliza mucho Adonai para referirse a Dios. Así que decir que Jesús es el Señor significa reconocerlo como Dios manifestado como hombre. Esto para los judíos era una blasfemia, era una herejía. Para los griegos era una locura, porque negaría entonces la existencia de todos los otros dioses que ellos creían, los dioses del Olimpo, haciendo de Jesús el único Dios verdadero. Y para los romanos, esta expresión, esta declaración era contraria a la adoración al César. Así que podríamos decir, era una palabra subversiva. Lo que Pablo está diciendo es que en su época, reconocer a Jesús como el Señor solo podía hacerlo alguien que realmente estuviera siendo guiado por el Espíritu Santo, que estuviera dispuesto a vivir de acuerdo a esta declaración y dispuesto a asumir las consecuencias. Hoy en día, con mucha facilidad, cualquier persona puede decir que Jesús es el Señor, aún sin entender realmente lo que eso significa, y mucho menos sin vivir consecuentemente con lo que manifiesta creer. Pero el argumento de Pablo para comenzar a hablar de los dones espirituales es que todos en la iglesia estamos unidos y estamos bajo el señorío de Cristo. Y esto es lo más importante que cualquier otra cosa
que nos diferencia en la iglesia. Este es el elemento unificador, el más fuerte. Este es el elemento que produce entre nosotros cohesión, produce una total unidad, el señorío de Cristo. La iglesia actualmente tiene consenso en las doctrinas fundamentales respecto de la salvación y la obtención de la vida eterna, respecto de la obra de la redención. Pero el tema del uso de los dones espirituales es un tema que presenta bastante polémica. Existen varias posturas al respecto, pero no es una doctrina fundamental con respecto a la obra de la redención. Así que Pablo, habiendo establecido este marco de referencia de la unidad en el señorío de Cristo, pasa a hablar entonces de los dones espirituales. Yo quiero hoy usar una fábula que ilustra la actitud tan diferente que existe hoy en día hacia el interior de la iglesia cristiana con respecto al verdadero uso bíblico de los dones espirituales. La fábula es acerca de un perro callejero que logra hacerse de un gran pedazo de carne con su boca y sale huyendo para que nadie le vaya a arrebatar su botín. Pero en su huida pasa por la orilla de un lago que había a las afueras del pueblo y el perro se ve reflejado en el agua del lago. Él lo que ve es a otro perro con un gran trozo de carne en la boca e inmediatamente trata de arrebatársela, dejando caer la que él ya tenía y se hunde en el lago, quedando sin nada a causa de su egoísmo. Así está sucediendo en la iglesia hoy en día. Muchas personas están queriendo usar los dones espirituales para promoverse a sí mismos. Lamentablemente hay mucho egoísmo hacia el interior de la iglesia y la iglesia puede quedar como el perro, vacía, por causa de este egoísmo. La enseñanza de Pablo es que los dones son dados por el Espíritu Santo de manera soberana, como Él quiere. Dice el versículo 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Así que el propósito del uso bíblico de los dones es el de servir y no el de autoexaltación personal. El uso bíblico de los dones bajo la unidad del señorío de Cristo es de servir a los demás, manifestando la bondad, la gracia y el poder de Dios. Después de usar correctamente los dones espirituales, el resultado debe ser que admiremos más a Dios, que exaltemos su bondad y que agradezcamos su favor recibido. No es el demostrar un supuesto grado personal mayor de espiritualidad y de crecimiento, como si los dones espirituales los hubiéramos recibido por méritos personales. Hoy en día dentro de la iglesia lamentablemente hay mucho ego, hay muchas estrellas, hay muchas luminarias en la iglesia y esto contradice realmente el uso bíblico de los dones a causa de demasiado ego personal. Los dones no son para la autoexaltación, sino por el contrario, para el llamado al servicio. Los dones espirituales no son talentos innatos que hemos heredado por herencia, aunque las características que tenemos como herencia también son dadas por Dios. Al fin y al cabo, Él nos ha concedido la vida. Él nos ha permitido vivir. Pero los dones espirituales son capacidades, habilidades dadas por el Espíritu Santo por gracia solo para los creyentes, para los nacidos de nuevo espiritualmente. Los talentos heredados es algo que tienen los creyentes y los no creyentes, pero los dones espirituales es algo que poseen solamente los creyentes.
De hecho, si tú eres un verdadero creyente, si tú eres una verdadera creyente, eso significa entonces que el Señor te ha dotado mínimo con algún don y lo ha hecho de una manera soberana con el propósito de que tú puedas glorificarlo sirviendo a otros. Por eso no debemos andar teniendo un concurso de dones entre nosotros los cristianos, como si con ello estuviéramos estableciendo niveles de importancia entre nosotros, sino más bien debemos andar humillándonos delante de Dios por su favor inmerecido, por su bondad manifestada, aprendiendo cómo administrar y cómo usar estos dones para la gloria de Dios. Los dones son manifestaciones de la bondad y de la gracia de Dios. Los dones nos han sido dados con el propósito de servir a los demás. Dice el versículo 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Qué increíble esto. La óptica no está en quien tiene o ejerce el don, sino en el beneficio que se imparte hacia los demás. El propósito del uso de los dones entonces es manifestar a Dios, es dar a conocer a Dios, que las demás personas reciban el beneficio, la bendición de parte de Dios. Así que el haber recibido un don o el haber recibido varios dones espirituales debe llevarnos a comprometernos en este servicio con las demás personas. Nos fueron dados para administrarlos, para usarlos, no para guardarlos, para bendecir y ayudar a fortalecer la fe y el crecimiento de otras personas, de otros miembros de la iglesia. Fueron dados para usarlos con y en la iglesia, aunque algunos de estos dones, al ser ejercitados, tienen un alcance hacia las personas no creyentes, con el propósito de atraerlos a los pies de Cristo Jesús por medio del mensaje del Evangelio. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es un tremendo privilegio que tenemos, pero una inmensa responsabilidad al ministrar la gracia de Dios, para la gloria de Él, para que Dios el Padre sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Así que quiero motivarte en el día de hoy a tener una actitud de oración y de discernimiento para que puedas concluir en qué área te gustaría servir a Dios, glorificar a Dios, en dónde te sientes inclinado. ¿En qué área te gustaría ayudar a edificar la iglesia, la vida de los demás creyentes? Eres responsable de usar lo que Dios te ha dado para su gloria. Si no lo estás haciendo, es momento de comenzar a hacerlo. Como parte normal, óyeme bien, de tu sujeción a Cristo como tu Señor. Recuerda que ese es el marco que Pablo estableció. Como parte normal de una vida de sujeción al plan y a la voluntad de Dios en tu vida. Como parte normal de ser miembro del cuerpo de Cristo. Por eso dicen los versículos 4 al 6, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Entonces, aquí está mencionada la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo mediante el servicio nuestro. Si no tienes claro cómo puedes servir en la iglesia
y cómo puedes servir a alguna comunidad donde Dios te ha colocado, una buena manera para averiguarlo es ver qué te llama la atención, hacia dónde te inclinas en cuanto a un área de servicio. ¿Qué tipo de servicio te gustaría hacer? Y cuando lo estés haciendo, podrás poco a poco ir confirmando si realmente has sido llamado a esa área de servicio. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿En dónde ves que Dios está dando resultados para su gloria? ¿Dónde Él te está usando? Puedes preguntarle a las personas que te conocen cuál es la opinión de ellos con respecto a áreas de servicio para ti. En esta iglesia local de Crossbridge, Miami Springs, existen algunas oportunidades para servir como voluntario. Pero también es posible que Dios te capacite a ti en alguna área en la cual no tenemos disponible ahora. Así que yo te invito a que ores, a que lo consideres y que comiences a tener una actitud y una acción de servicio para glorificar a Dios. Posiblemente Dios te ha llamado a ti a emprender algo nuevo en la manera de glorificarle y servirle en medio de esta comunidad. Cada verdadero cristiano ha sido capacitado e implementado por el Espíritu Santo para servir. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás considerando? ¿Es parte de tu objetivo, de tu oración? ¿Estar involucrado en medio de la iglesia para servir? Porque es la manera como Dios te ha llamado para que lo glorifiques. En las próximas semanas estaré hablando más acerca de los dones espirituales, cuáles son. Estaré usando más o menos 3 sermones para hablar acerca de la clasificación de estos dones. Usaré un 4º sermón más para hablar de una vida de servicio, una vida activada por el poder del Espíritu Santo para servir. Pero para el día de hoy, quiero enfocarme en el uso correcto de los dones espirituales que nos debe llevar a apreciar y a valorar la importancia del cuerpo de Cristo, la iglesia local. Dice el versículo 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Es curioso que el texto, después de haber manifestado que el cuerpo humano, porque esa es la comparación que está haciendo, está conformado por muchos miembros, diga así sucede con Cristo, en lugar de decir así sucede con la iglesia. Porque es lo que Pablo está comparando. Que el cuerpo humano es uno solo, aunque tiene muchos miembros. La iglesia hay muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Pero él no dice aquí, así sucede con la iglesia, sino así sucede con Cristo. Refiriéndose a que la misma iglesia local es parte de algo mayor. Es parte del cuerpo universal de Cristo Jesús, que está conformado por todos los verdaderos cristianos de todo lugar, en todas las épocas, aun aquellos que hoy en día están físicamente muertos, que han partido hacia la presencia de Dios. Quien usa bíblicamente los dones espirituales valora el compañerismo cristiano y desarrolla un sentido de pertenencia, identidad y compromiso. Quiero repetírtelo. Desarrolla un sentido de pertenencia, identidad y compromiso con los demás en la iglesia local, porque es parte de su identidad y de su compromiso con Cristo, porque Cristo es su Señor. Por eso es que la Biblia enseña que una de las disciplinas espirituales bien importantes es el congregarse como una prioridad, no ocasionalmente, no esporádicamente, es el congregarse
antes de y no después de. Es el congregarse como algo más importante que, y no simplemente si queda tiempo. Hablando coloquialmente, significa que no coloquemos la carreta delante de los caballos. El orden correcto es los caballos delante de la carreta. El orden correcto es el congregarnos para ofrecerle a Dios adoración, sirviéndolo, sirviendo a los demás como algo más importante que. Planea otras cosas después de que tengas planeado y establecido como prioridad el congregarte, el reunirte para servir a Dios usando los dones que Él te ha dado. Dice Hebreos 10, 24 y 25, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Un cristiano guiado por el Espíritu Santo, que entiende el señorío de Cristo y que anhela servir, prefiere el compañerismo con los demás miembros del cuerpo de Cristo por encima de cualquier clase de otro compañerismo. Se compromete con los demás creyentes como fruto, como resultado de su compromiso con Cristo, como resultado de entender el señorío de Jesús. Administra los dones recibidos para la gloria de Dios y para el bien común, el bien de los demás. Quiero animarte a manera de conclusión a que evalúes tres cosas. ¿Cómo está tu comprensión y tu vivencia del señorío de Cristo? ¿Es simplemente una frase? ¿O es una verdadera comprensión y una verdadera vivencia? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está tu práctica de servir a los demás mediante el uso bíblico de los dones, de las habilidades que Dios te ha dado? ¿Te está llevando a comprometerte con los demás o estás pensando solamente en ti mismo? Y en tercer lugar, ¿cómo está tu valoración de cuán importante es el cuerpo de Cristo y cómo está tu participación en la iglesia local? Justamente en el Ministerio Hispano, en este mes de octubre, domingo 23 y domingo 30, después de nuestro servicio, que comienza a las 11:30, a la 1 de la tarde tendremos un almuerzo, estos dos domingos, 23 y 30 de octubre, para conversar acerca de qué es Crossbridge, para conocer a Crossbridge y conocer qué es lo que creemos y cuáles son las opciones que tenemos para involucrarnos y para servir a Dios. Te invito a que participes, a que te unas, a que nos dejes saber sobre tu interés para esto. El comentarista Peter Davis dice lo siguiente, abro comillas: los cristianos no pueden controlar qué dones Dios les da, pero sí pueden controlar si usan o no los dones que reciben y cómo los usan. Los dones espirituales no son entidades autónomas fuera del control de la persona, sino que son habilidades que el Espíritu da y que la persona debe desarrollar y usar para servir a los demás. Los dones no actúan independientemente del Evangelio, como una experiencia independiente que nos da fuerza para continuar en nuestras vidas. Los dones usados bíblicamente deben apuntar a algún aspecto del Evangelio para recibir ánimo al vivir en un mundo caído. Cuando alguien recibe sanidad, no se trata simplemente de la remoción de un problema, sino de un evento que nos apunta al día en que seremos sanados de toda enfermedad. Cierro comillas. En pocas palabras, lo que este comentarista Peter Davis está diciendo es que los dones deben apuntar hacia Cristo, hacia su señorío, y deben hacernos mirar más allá
del momento actual deben hacernos mirar con los ojos de la fe y de la esperanza hacia el retorno de Cristo lleno de gloria. Te invito a que te unas conmigo en oración, pidiéndole al Señor que nos capacite para servirlo sirviendo a los demás. Padre amado, gracias, porque tú has derramado por medio de tu Santo Espíritu en cada uno de tus hijos, de tus hijas, habilidades, dones espirituales, con el propósito de mostrar tu grandeza, mostrar tu gracia, tu amor, tu poder, tu presencia. Señor, gracias por hacernos partícipes como miembros de la iglesia y específicamente de una iglesia local, con la opción, con el llamado de conocerte y de servirte sirviendo a los demás. Oh Dios de los cielos, enséñanos a quitar nuestra atención, nuestros ojos de nosotros mismos, de nuestra autoexaltación, de nuestra autopromoción, de nuestro autobeneficio. Enséñanos a colocar nuestro enfoque en ti, en tu gloria y en el servicio a los demás. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Danos discernimiento, dirígenos para saber cómo conocerte, cómo servirte, cómo servir a otros. Padre amado, oro por aquella persona que ahora esté viendo y escuchando la explicación de este pasaje de la Biblia, que aún no te conoce. Alumbra con la luz de Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Disipa toda tiniebla, toda duda, tumba toda barrera y trae en tu misericordia, en tu amor y en tu gracia a esa persona a los pies de Cristo Jesús y haz que su vida sea útil para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre del Señor Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Te invito entonces a que desarrolles esa actitud de servicio y que te involucres con nosotros para conocer un poco más acerca de los dones y cómo es la vida activada por el Espíritu Santo. Dios te bendiga en el resto de esta semana. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.